La Deep Web, un lugar que existe más allá del alcance de los buscadores comunes, ha sido durante años un espacio para quienes buscan información que el mundo normal jamás podría ofrecer. Entre sus capas más profundas y ocultas, circulan rumores y testimonios sobre sitios donde supuestamente se llevan a cabo experimentos humanos que desafían toda ética y moral. Uno de estos sitios, conocido entre los internautas más oscuros como The Crucible, se describe como un laboratorio virtual donde la línea entre la ciencia y la crueldad ha desaparecido por completo. Según los relatos recopilados en foros anónimos, los videos alojados en este espacio muestran a personas siendo sometidas a pruebas extremas. No se trataba de simples ensayos clínicos ni de experimentos documentados por autoridades médicas. Aquí, los sujetos eran expuestos a sustancias químicas desconocidas, radiación intensa, privación sensorial y torturas físicas y psicológicas que rozaban lo inimaginable. Cada grabación, según quienes afirman haberlas visto, tiene un nivel de detalle que puede dejar una impresión permanente en la mente de cualquiera que se atreva a mirar. Uno de los testimonios más citados es el de un usuario que se hacía llamar Elias Rojas. Relató cómo, en un foro oculto al que accedió tras semanas de navegación en la Dark Web, encontró discusiones donde los participantes hablaban no de ciencia, sino del placer de infligir dolor. Elías describió cómo los mensajes detallaban con precisión los métodos para capturar individuos, mantenerlos aislados y luego someterlos a estas pruebas, todo bajo la promesa de obtener información valiosa. La naturaleza de estas conversaciones no solo resultaba aterradora, sino que dejaba entrever un sistema perverso que había evolucionado para maximizar el sufrimiento humano. Otro caso, que circula ampliamente en los testimonios, es el de Clara Mendoza, una periodista que decidió investigar estos rumores para un reportaje sin publicarlo jamás. Según su diario digital, Clara logró ingresar a un subforo donde se compartían archivos etiquetados como documentos de progreso. Allí vio imágenes y clips en los que sujetos eran colocados en cámaras de contención, expuestos a químicos que provocaban reacciones físicas extremas o forzados a enfrentar estímulos que desafiaban los límites de su resistencia mental. En sus notas, Clara escribió que muchos de los usuarios comentaban sobre los experimentos como si se tratara de un juego macabro, celebrando cada reacción que lograban inducir en sus víctimas. No todos los testimonios provienen de exploradores de la Deep Web. Algunos exponen la experiencia de personas que, sin buscarlo, terminaron en estos espacios. Uno de ellos, un estudiante llamado Adrián Vela, contó que recibió un enlace anónimo que prometía videos científicamente interesantes. Al abrirlo, se encontró con grabaciones que mostraban escenas de tortura cuidadosamente planeadas y que parecían realizadas por profesionales que conocían la anatomía y la psicología humana a la perfección. Según Adrián, la sensación era la de estar presenciando un experimento real, con sujetos humanos completamente sometidos a la voluntad de desconocidos detrás de la pantalla. La impresión que le quedó fue tan intensa que tuvo que cerrar todo y alejarse de la computadora, con la certeza de que había algo en esos archivos que no estaba destinado a ser visto por ojos comunes. Los foros y sitios donde se comparten estos contenidos rara vez están abiertos a cualquier usuario. El acceso exige contraseñas, referencias de otros miembros y un recorrido por capas cada vez más profundas de la Dark Web. Esta barrera de entrada, según expertos en ciberseguridad, no solo sirve para proteger a quienes manejan estos sitios, sino también para filtrar a quienes podrían alertar a las autoridades o a la opinión pública. Cada rincón del sitio está diseñado para mantener la clandestinidad, y los testimonios coinciden en que cualquier intento de registrar, descargar o distribuir estos materiales es seguido de advertencias, amenazas y, en algunos casos, bloqueos digitales permanentes. Lo más inquietante de todo no es solo la crudeza de los supuestos experimentos, sino el trasfondo que algunos de estos testimonios sugieren. Las discusiones en los foros no solo detallan métodos de tortura o exposición a químicos, hablan de un objetivo casi ritual: medir hasta dónde puede llegar el ser humano en condiciones extremas. Algunos usuarios, como Elías, especulaban sobre la existencia de una jerarquía que controlaba estas prácticas, con individuos tan influyentes y con tanto conocimiento que sus motivaciones permanecían desconocidas incluso para los miembros del foro. La sensación que queda
Es la de un mundo subterráneo donde la curiosidad científica se ha transformado en un instrumento de terror sistemático. Mientras investigadores y periodistas recopilan relatos sobre estos lugares, la pregunta que persiste es cómo es posible que algo tan extremo pueda existir sin dejar rastros claros fuera de la Deep Web. Las autoridades reconocen la dificultad de intervenir. Los servidores suelen estar ubicados en distintos países, protegidos por redes anónimas y sistemas de cifrado avanzados. Cada intento de penetración se enfrenta a capas de seguridad digitales que hacen casi imposible rastrear a los responsables, lo que alimenta aún más la leyenda de que estos experimentos no solo son reales, sino que se desarrollan sin control alguno. Los relatos de quienes han tenido contacto con estos espacios dejan una constante: el miedo a lo desconocido y la sensación de que el límite de la crueldad humana es infinitamente más alto de lo que se imagina. La Deep Web, con sus capas oscuras y secretos, sigue siendo un territorio donde la curiosidad puede convertirse en un riesgo, y donde los experimentos humanos que circulan en rumores y grabaciones continúan desafiando la comprensión de quienes los descubren. Conforme los relatos se acumulan, un patrón inquietante emerge. Nadie sabe realmente quién dirige estos experimentos ni cuál es su verdadero objetivo. Algunos foros hablan de un grupo llamado Orbis, una organización que, según se cree, financia y coordina estas pruebas extremas, pero nadie ha logrado vincularlos con un nombre o dirección concreta. Las pocas pistas se pierden en un laberinto de servidores cifrados, cuentas anónimas y referencias cruzadas que parecen diseñadas para mantener el misterio intacto. Elías Rojas, Clara Mendoza y Adrián Vela coinciden en un punto: la sensación de peligro no termina al cerrar la computadora. Cada uno describe pesadillas recurrentes, ecos de lo que vieron, y la certeza de que alguien, en algún lugar, observaba también sus reacciones. La Deep Web no solo permite la exposición a estos horrores. La forma en que está estructurada genera un vínculo inquietante entre el espectador y los actos que presencia, borrando la línea entre curiosidad y complicidad involuntaria. Los expertos en ciberseguridad y criminología consultados señalan que sitios como The Crucible y sus equivalentes representan una amenaza que va más allá de lo digital. No solo se trata de material perturbador, se trata de redes humanas y tecnológicas que pueden operar fuera del alcance de la ley, donde la ética ha sido completamente ignorada. Los experimentos humanos aquí descritos podrían ser el indicio de una nueva forma de criminalidad, una que mezcla la obsesión por el conocimiento con la perversión del poder absoluto sobre la vida de otros. Al final, la pregunta que persiste no es solo qué sucede dentro de estos sitios, sino por qué existen y cómo pueden continuar operando. La Deep Web sigue siendo un espejo oscuro de la curiosidad humana, un lugar donde la línea entre ciencia y sadismo se difumina, donde la fascinación por lo prohibido puede convertirse en una pesadilla real, y donde los experimentos humanos, aunque escondidos, continúan siendo testigos silenciosos de la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento en nombre de algo que nadie logra comprender del todo. Y mientras el mundo digital continúa expandiéndose y más capas de la Deep Web permanecen ocultas, la sensación de que estos horrores no tienen fin se mantiene. Lo que comenzó como un rumor, una historia en foros anónimos, termina convirtiéndose en una advertencia. Hay secretos que quizá nunca deban ser descubiertos, y hay lugares en la red donde la curiosidad puede ser el primer paso hacia un terror que persiste, invisible pero implacable. En las profundidades menos transitadas de la Deep Web, se esconde un espacio que pocos se atreven a explorar. Allí, bajo capas de anonimato y criptografía, existe una comunidad que, según quienes la han visitado, trasciende los límites de lo macabro y lo imaginable. La gente que navega por estos foros no habla de política, entretenimiento o finanzas. Sus conversaciones giran en torno a un tema prohibido, inquietante y perturbador: el canibalismo. Los primeros indicios de esta comunidad fueron reportados por un joven investigador digital llamado Héctor Salinas, quien tras años trabajando en la monitorización de foros ilícitos, topó con referencias a un grupo conocido como la Mesa Roja. A diferencia de otros espacios de la Deep Web, donde los usuarios buscan sensaciones fuertes o provocaciones visuales, este foro parecía operar con un nivel de planificación y detalle que resultaba escalofriante. Los participantes compartían relatos minuciosos sobre encuentros, preferencias y rituales.
Cada publicación estaba acompañada, en algunos casos, por imágenes que, aunque borrosas y parcialmente censuradas, mostraban escenas que muchos describen como profundamente perturbadoras. Entre los testimonios que Héctor recopiló, destaca el de un usuario llamado Cruzado, quien aseguraba haber asistido a reuniones privadas donde los miembros del culto se encontraban para intercambiar historias y experiencias. Según Cruzado, la comunidad no solo hablaba de sus deseos, sino que organizaba encuentros cuidadosamente planificados, donde los voluntarios, o como ellos los llamaban, los donantes, ofrecían partes de su cuerpo de manera consensuada. Cada encuentro era descrito con un lenguaje frío y meticuloso, casi como si se tratara de un manual o una guía. Lo más inquietante, según los registros que logró guardar Héctor, era la normalidad con la que los miembros se expresaban. No había euforia ni miedo evidente, había una rutina. Comentaban sobre texturas, sabores, preparaciones, y en algunos relatos, incluso sobre la filosofía que acompañaba sus actos. Hablaban de un vínculo casi místico entre quienes participaban y quienes ofrecían su carne, como si el acto de consumir fuera una forma de trascender la mortalidad y acceder a un tipo de conexión prohibida que la sociedad nunca permitiría. Entre las pruebas digitales que Héctor examinó, existían capturas de pantalla de discusiones privadas donde se debatía la logística de las reuniones, horarios, códigos de entrada, señas de identificación y reglas estrictas para proteger la identidad de todos los involucrados. Los participantes utilizaban seudónimos que evocaban figuras históricas o animales depredadores, reforzando un aura de clandestinidad y peligro. El foro estaba saturado de advertencias. No confíes en nadie que no haya sido verificado, repetían una y otra vez. Un aspecto que llamó la atención de Héctor fue la presencia de relatos de personas que afirmaban haber sido testigos de la entrega voluntaria de partes del cuerpo humano. Estas historias, aunque imposibles de verificar de manera independiente, compartían detalles coincidentes, lugares apartados, rituales previos, y un nivel de preparación que incluía desde documentación médica falsificada hasta sellos legales que simulaban permisos. Aunque Héctor sabía que la veracidad de estos relatos podía ser cuestionable, no pudo evitar que un sentimiento de inquietud se apoderara de él. La precisión y consistencia de los relatos indicaban que, al menos en la mente de sus autores, todo era posible. No tardaron en aparecer videos. En el foro, usuarios aseguraban que algunas grabaciones eran pruebas de que los rituales se llevaban a cabo en la realidad. Las imágenes, siempre fragmentadas y desenfocadas, mostraban figuras humanas en entornos controlados, bajo luces bajas, y a veces con objetos que sugerían preparaciones culinarias extremas. Aunque muchos investigadores consideran que gran parte de este material podría ser fabricado para provocar miedo, los testimonios de quienes afirmaban haberlo visto hablaban de una experiencia traumática. Los detalles eran demasiado vívidos para ser ignorados, demasiado específicos para ser simplemente ficción. Héctor decidió documentar lo que encontró en un registro detallado, clasificando cada relato, cada captura y cada comentario por fecha, autor y contexto. A medida que profundizaba, comenzó a percibir patrones. Las publicaciones no eran aleatorias, seguían una estructura que permitía rastrear la evolución de la comunidad, sus métodos de verificación y la manera en que los participantes evaluaban la confiabilidad de los nuevos miembros. Lo que a simple vista parecía un foro desordenado, en realidad operaba como un sistema cerrado, altamente jerarquizado y extremadamente meticuloso en la preservación de su anonimato. El temor de Héctor creció cuando observó que incluso los nuevos miembros eran instruidos con un manual implícito de comportamiento, consejos sobre cómo interactuar y advertencias sobre los riesgos legales y personales. La comunidad no dejaba espacio para errores. Cada paso estaba calculado, cada encuentro estaba cuidadosamente planificado y supervisado, y cada historia que se compartía servía para reforzar un sentido de legitimidad entre los miembros. Para quienes se mantenían alejados, todo esto podría parecer un juego macabro, pero para Héctor y los pocos investigadores que lograban adentrarse en estos rincones, la línea entre realidad y ficción se desdibujaba peligrosamente. A medida que Héctor profundizaba en La Mesa Roja, descubrió que no todos los miembros eran iguales. Algunos, como Sofía Marín, se describían a sí mismos como veteranos del foro,
responsables de evaluar la veracidad de los nuevos participantes. Sofía, según los registros, llevaba años en la comunidad y actuaba como una especie de guardiana de la tradición. Supervisaba las conversaciones, moderaba los encuentros y se aseguraba de que cada interacción siguiera las reglas implícitas de la clandestinidad. Los relatos más inquietantes surgían de usuarios novatos, quienes afirmaban haber recibido instrucciones detalladas sobre cómo ofrecer partes de su cuerpo sin ser descubiertos. Uno de ellos, bajo el seudónimo de El Forastero, narraba con detalle cómo había sido contactado tras enviar un mensaje privado a un moderador. Le indicaron un punto de encuentro remoto, protegido por cámaras de seguridad y señas codificadas, donde debía llevar consigo ciertos documentos falsificados que garantizaban que nadie lo identificaría. El tono de sus mensajes era meticuloso, casi clínico, pero la tensión en sus palabras era evidente. Miedo, fascinación y una extraña emoción se mezclaban en cada párrafo que Héctor guardaba como evidencia. Con el tiempo, Héctor comenzó a notar un patrón aún más perturbador. La comunidad parecía alimentarse del miedo y la fascinación de los demás. Las historias compartidas no solo eran relatos de encuentros, sino también manuales, instrucciones y advertencias que reforzaban la idea de que aquello no era un juego. Cada video, cada captura de pantalla, cada testimonio funcionaba como prueba de la existencia de un mundo paralelo, donde los límites de la moral y la ley se desdibujaban. Los miembros no buscaban aprobación externa. Su validación venía de la aceptación dentro del foro, del reconocimiento de su valentía o de su compromiso con los rituales que practicaban. Héctor se topó con un relato especialmente perturbador, el de Renato Calderón, quien aseguraba haber presenciado la entrega voluntaria de un donante. Según Renato, todo ocurrió en un espacio aislado, cuidadosamente preparado, donde los miembros veteranos recibían instrucciones paso a paso. La historia, que incluía descripciones de procedimientos meticulosos y un extraño ceremonial previo, causó que Héctor sintiera un escalofrío. La combinación de detalle y control parecía más cercana a la realidad de lo que él deseaba aceptar. Entre los hallazgos más inquietantes estaba un código de conducta interno que Héctor denominó Protocolo de la Mesa. Este conjunto de reglas no estaba escrito formalmente, sino que se deducía de la observación de los patrones de comportamiento de los miembros. La norma fundamental era clara: ningún miembro podía actuar por impulsos, y toda acción debía estar consensuada y registrada dentro de la comunidad. La estructura y organización de los encuentros era tal que, para los ojos de un investigador, el sistema podía parecer más un experimento psicológico que un simple grupo clandestino. Héctor también descubrió que la comunidad tenía su propia jerarquía de confianza. Aquellos que mostraban lealtad y conocimiento avanzado sobre los rituales eran promovidos a roles de supervisión, mientras que los que cometían errores eran eliminados de la comunidad o ignorados. Algunos relatos hablaban incluso de castigos simbólicos o humillaciones virtuales para aquellos que fallaban, reforzando la disciplina interna y la percepción de que cada acto estaba controlado y vigilado. Finalmente, los registros llevaron a Héctor a un descubrimiento que lo dejó sin palabras: un archivo digital denominado La Última Cena. El contenido estaba protegido por múltiples capas de encriptación y, según los metadatos, había sido actualizado recientemente. Aunque Héctor no abrió el archivo por temor a su contenido, los comentarios adjuntos sugerían que se trataba de la culminación de años de práctica dentro del foro. Una reunión donde los miembros veteranos demostraban la total realización de sus rituales, con todos los elementos y participantes perfectamente coordinados. Las descripciones insinuaban que lo que allí ocurría era el acto supremo que consolidaba la pertenencia a la comunidad, un evento que marcaba un antes y un después para quienes participaban. Héctor comprendió que, más allá de la veracidad literal de cada historia, el verdadero impacto de la comunidad no estaba en la acción física, sino en la obsesión y el miedo que provocaba. La sola posibilidad de que estos encuentros existieran en la realidad generaba un efecto profundo en quienes lo investigaban: paranoia, fascinación y una sensación de vulnerabilidad frente a lo desconocido. La investigación concluyó con un informe confidencial, donde Héctor advertía sobre la naturaleza de estos espacios: un lugar donde la curiosidad podía convertirse en peligro, donde la mente podía ser tan vulnerable como el cuerpo. La Mesa Roja
con sus rituales, códigos y jerarquías, permanecía en la sombra, accesible solo para quienes estaban dispuestos a cruzar los límites de lo moral y de la ley, y para aquellos cuya fascinación por el misterio superaba el temor a la realidad. Y así, en los rincones más oscuros de la Deep Web, la comunidad seguía operando, silenciosa, organizada y observadora. Su existencia, aunque para muchos imposible de probar, servía como recordatorio de que la curiosidad humana puede llevarnos a los lugares más inquietantes, donde el terror y la fascinación conviven en un equilibrio perturbador. La historia del mercado de la muerte comienza con relatos que parecen salidos de la imaginación más oscura, pero que cientos de testimonios en la Deep Web aseguran como verídicos. No se trata de un sitio común. Se dice que es un espacio virtual donde los límites de lo legal y lo moral desaparecen por completo. Entre sus foros y secciones, los usuarios hablan de intercambios que van mucho más allá de cualquier crimen común. Órganos humanos, servicios de asesinato a sueldo, tráfico de personas. Todo se compra, todo se vende, y la barrera entre observador y víctima puede ser increíblemente frágil. Lucas Herrera, un investigador privado que ha pasado años estudiando la actividad ilegal en la red profunda, recuerda la primera vez que escuchó hablar de este sitio. Al principio parecía un mito urbano, explica. Pero a medida que profundicé, descubrí que los rumores tenían una base real. Las historias que circulaban no eran simples leyendas. Había personas que habían interactuado con este mercado y sobrevivido para contarlo. El acceso al mercado de la muerte no era fácil. No era un sitio que alguien pudiera encontrar con una simple búsqueda. Requería conocimiento técnico, herramientas de anonimato y, sobre todo, contactos dentro de la red. Para muchos, la curiosidad inicial bastaba para empujarlos a zonas de Internet, donde las consecuencias podían ser devastadoras. Según varios testimonios anónimos recopilados por Herrera, los primeros pasos eran siempre los más engañosos. Foros que prometían objetos raros o experiencias únicas, mensajes cifrados, invitaciones a chats que desaparecían tan pronto como alguien intentaba registrar la conversación. Entre los relatos más inquietantes, se encuentra el de una joven que se hace llamar Verónica Paredes en los foros. Ella relató cómo comenzó buscando información sobre medicamentos raros para un familiar enfermo, y terminó en contacto con personas que ofrecían servicios de naturaleza criminal. Nunca pensé que pudiera llegar tan lejos, escribió en uno de sus mensajes. Un día estaba leyendo sobre órganos en venta y al siguiente alguien me contactó ofreciéndome un trato que me hizo temblar. Sentí que estaba entrando en un mundo del que no podría salir indemne. Las descripciones del sitio y de sus usuarios son, en muchos casos, fragmentarias y contradictorias. Algunos hablan de intermediarios que funcionan como brokers, conectando clientes con proveedores de servicios ilegales. Otros mencionan subforos secretos donde las transacciones son monitoreadas y verificadas mediante criptomonedas. Lo que parece claro, según Herrera, es que todo el ecosistema del mercado de la muerte funciona bajo una lógica de extrema precaución y brutal eficiencia. Los administradores del sitio son prácticamente invisibles. Los miembros de alto nivel operan bajo seudónimos que nadie puede rastrear, y las reglas son estrictas. Discreción absoluta, pagos solo mediante métodos que no pueden ser rastreados, y ninguna evidencia que pueda vincular directamente a los participantes. El investigador privado recuerda un caso que lo marcó particularmente. Un hombre llamado Diego Soto, que intentó documentar las operaciones del sitio para un artículo periodístico. Soto logró obtener capturas de pantalla de algunas transacciones, pero nunca se supo exactamente qué pasó con él después. Al principio pensábamos que era solo otra desaparición típica en la red, comenta Herrera, pero algunas pistas sugerían que el mercado de la muerte tenía formas de detectar a quienes intentaban exponerlo. Es como si el sitio tuviera ojos y oídos propios. Lo que hace que este mercado sea aterrador no es solo la ilegalidad de los productos ofrecidos, sino la facilidad con la que la curiosidad humana puede transformarse en vulnerabilidad. Las historias de usuarios atrapados en estafas, amenazas o situaciones de peligro extremo son innumerables. Algunos afirman que, al interactuar con vendedores, los contactos se vuelven invasivos, con mensajes que sugieren vigilancia constante, incluso fuera del mundo digital. Para muchos, este es el punto donde la línea entre mito y realidad se vuelve difusa.
¿Están frente a delincuentes en línea o frente a individuos que realmente podrían convertir los peores temores en realidad tangible? En el corazón del mercado de la muerte, según diversos relatos, existe una comunidad silenciosa y organizada que asegura la continuidad del sitio. No hay foros abiertos al público general, no hay ventanas de conversación visibles. Todo funciona mediante invitación y códigos de acceso que cambian constantemente. Incluso entre quienes han logrado entrar, pocos se atreven a contar detalles. El riesgo de represalias es demasiado alto. El misterio que rodea al sitio alimenta su leyenda, y cada historia de horror contribuye a la fama de un lugar que muchos juran haber visto, pero que nadie confirma de manera oficial. Mientras la curiosidad humana sigue siendo un motor potente, el mercado de la muerte persiste en las sombras. Algunos creen que es solo un mito moderno, un recordatorio oscuro de los límites que la tecnología puede empujar en la sociedad. Otros, como Lucas Herrera, saben que es real y que aquellos que se acercan demasiado a su núcleo arriesgan mucho más que su tiempo o su dinero. La red puede ser anónima, pero las consecuencias no lo son. Cada paso dentro de ese mercado puede marcar la diferencia entre regresar a casa intacto o desaparecer sin dejar rastro. Las historias de quienes se han adentrado en el mercado de la muerte son tan variadas como perturbadoras. Uno de los casos más documentados por investigadores de la red profunda es el de Martín Velasco, un programador que comenzó navegando por curiosidad y terminó atrapado en un juego de riesgo que no entendía del todo. Según relata, su primer contacto con el sitio fue aparentemente inofensivo. Buscaba información sobre medicamentos difíciles de conseguir. Sin embargo, una vez dentro, los mensajes cifrados y las invitaciones a foros privados comenzaron a multiplicarse, cada uno más inquietante que el anterior. Al principio pensé que todo era una especie de roleplay macabro, recuerda Velasco. Pero pronto entendí que no se trataba de juegos. Las ofertas eran reales y la seriedad con la que los intermediarios operaban era escalofriante. Empezaron a pedirme información personal y pequeños pagos como prueba de que era un cliente confiable. El modus operandi del mercado de la muerte sigue un patrón inquietante. Un nuevo usuario es lentamente introducido a niveles cada vez más oscuros de la plataforma. Lo que comienza como un intercambio de objetos raros o datos prohibidos pronto deriva en propuestas ilegales, desde la compra de sustancias prohibidas hasta servicios que desafían cualquier límite ético. La confianza se construye de manera gradual, y cualquier error o intento de exponer la operación puede tener consecuencias que trascienden la red digital. Otro testimonio proviene de Ana Beltrán, una estudiante universitaria que decidió documentar el funcionamiento del sitio para un trabajo de investigación sobre mercados ilegales en línea. Ana explica que en cuestión de semanas, empezó a recibir mensajes que no solo ofrecían servicios ilegales, sino que insinuaban un control sobre su vida real. Seguimiento de movimientos, vigilancia por medio de cámaras ocultas, amenazas veladas e intentaba alertar a las autoridades. No podía creer que esto fuera posible, dijo Ana en una entrevista. Parecía sacado de una película de terror, pero era real. Todo lo que escribía o hacía podía ser observado. Estos relatos coinciden en un detalle fundamental. El mercado de la muerte no solo vende productos o servicios, sino que también vende miedo y control. Cada interacción está diseñada para crear dependencia y mantener a los usuarios en un estado de alerta constante. La combinación de anonimato digital, transacciones en criptomonedas y un código de conducta estrictamente secreto permite que los administradores y miembros de alto nivel operen con impunidad. Entre los ejemplos más escalofriantes, investigadores han documentado casos de transacciones que involucraban órganos humanos y servicios criminales directos. Los nombres de las víctimas rara vez se conocen, y los vendedores utilizan seudónimos que se renuevan constantemente para evitar ser rastreados. Según los expertos, estas operaciones no solo son ilegales, sino que constituyen una forma de crimen organizado altamente sofisticada, capaz de eludir la vigilancia convencional de las autoridades. Para comprender la magnitud del peligro, Lucas Herrera comparte un caso que lo impactó profundamente. Un usuario llamado Raúl Mendoza se involucró en la compra de un servicio extremadamente macabro, y según los testimonios recopilados, desapareció poco después. Las investigaciones posteriores encontraron indicios de que los intermediarios del mercado podían identificar a quienes no cumplían con las normas implícitas,
o que amenazaban con revelar información. En la práctica, esto significa que cualquier intento de exponer al mercado de la muerte puede tener consecuencias directas y reales. El sitio también tiene un componente que muchos describen como psicológico, el acto de involucrarse en transacciones ilegales, aunque sea solo observando, genera una sensación de poder y riesgo que puede ser adictiva. Usuarios como Verónica Paredes y Martín Velasco relatan que la sensación de estar dentro del círculo era extrañamente cautivadora. Sin embargo, con cada paso, la línea entre curiosidad y peligro se volvía más difusa, y la percepción de control se transformaba rápidamente en vulnerabilidad. El mercado no solo opera en la clandestinidad, sino que su existencia misma desafía los límites de la legalidad digital. Criptomonedas, servidores en múltiples países, sistemas de cifrado avanzado y una jerarquía estricta aseguran que la plataforma sea casi imposible de rastrear. La combinación de sofisticación tecnológica y crueldad humana hace que este sitio sea único en su tipo. A pesar de la oscuridad que lo rodea, hay quienes estudian el mercado de la muerte como un fenómeno social y criminal, intentando entender la psicología de quienes lo utilizan y de quienes lo administran. La curiosidad humana, sumada a la habilidad para manipular el miedo y la confianza, crea un entorno donde la línea entre víctima y observador es extremadamente tenue. Cada historia recopilada deja claro que, en este mercado, la ignorancia no protege, y la prudencia puede no ser suficiente para escapar. Mientras la Deep Web sigue expandiéndose, el mercado de la muerte permanece oculto, invisible para la mayoría, pero letal para quienes se acercan demasiado. La pregunta que queda flotando en cada relato es siempre la misma. ¿Qué tanto estamos dispuestos a arriesgar por la curiosidad y cuánto del precio que pagamos es real y definitivo? El mercado de la muerte no es solo un sitio. Es un ecosistema donde el poder, la manipulación y la codicia se entrelazan con una precisión escalofriante. A estas alturas de la historia, quienes han logrado sobrevivir a su primer contacto con la plataforma suelen relatar un patrón común. El mercado selecciona cuidadosamente a sus usuarios, midiendo su curiosidad, su temeridad y su capacidad para mantener secretos. Cada transacción, cada mensaje, cada invitación a foros ocultos funciona como un filtro invisible que separa a los que pueden continuar de los que jamás regresarán. Un caso emblemático es el de Sebastián Ortega, un técnico en seguridad informática que decidió documentar la red desde dentro. Sebastián accedió a un subforo donde se ofrecían servicios extremadamente oscuros, y lo que descubrió lo llevó a replantearse la naturaleza del riesgo digital. No es solo un sitio de compras ilegales, relató Ortega. Es un mecanismo de control. Cada interacción te atrapa más, y cada error, cada duda puede ser peligroso. Es un juego que nadie debería jugar. Según su investigación, los administradores utilizan métodos de ingeniería social tan avanzados que incluso los más cautelosos pueden sentirse vulnerables. Las amenazas no siempre son explícitas, pero la sensación de ser observado es constante y tangible. El mercado no distingue entre víctimas y cómplices potenciales. Usuarios como Verónica Paredes y Martín Velasco entendieron demasiado tarde que incluso la mera curiosidad podía convertirse en condena. Algunos se limitaban a observar. Otros, atraídos por la adrenalina o la necesidad, intentaban participar en transacciones. Todos coincidían en un punto. El sitio tiene formas de detectar debilidades, de evaluar la psicología de cada persona y de empujarla hacia situaciones de las que es casi imposible salir indemne. Ana Beltrán, la estudiante que documentaba el sitio, logró recopilar registros de conversaciones y transacciones que mostraban la complejidad de la red. Cada producto ofrecido no solo tenía un precio, sino un grado de riesgo. Algunos usuarios buscaban simplemente comprar o vender objetos prohibidos. Otros, servicios inimaginables. Entre los registros se encontraban propuestas de asesinatos a sueldo y tráfico de personas, con detalles escalofriantes que demostraban un conocimiento profundo de la vulnerabilidad humana. Cada contacto con la plataforma era un delicado acto de equilibrio entre curiosidad, codicia y miedo. Con el tiempo, los investigadores como Lucas Herrera y Sebastián Ortega comenzaron a identificar un patrón que parecía casi ritual. Los administradores del mercado de la muerte mantenían una jerarquía estricta y anónima, con niveles de acceso que revelaban más información,
y ofrecían más servicios conforme se ganaba la confianza. Sin embargo, ganar confianza también implicaba exponerse a riesgos mayores. Cada avance dentro del sitio podía acercar al usuario a escenarios que trascendían lo virtual, donde la amenaza se tornaba real y tangible. El mercado, según los testimonios, no se limita a la venta de productos o servicios ilegales. También ejerce un control psicológico sobre quienes interactúan con él. La mezcla de anonimatos, secretos y transacciones ilícitas crea un efecto adictivo. Observar y participar se vuelve una necesidad, aun cuando la conciencia advierte del peligro. Es una trampa silenciosa, un laberinto donde la salida es incierta y donde cada paso deja huellas que no pueden borrarse. Finalmente, la historia del mercado de la muerte nos enfrenta a un dilema inquietante. ¿Qué tan profunda es la red de crimen y perversión que existe en los rincones más oscuros de la Deep Web? Las autoridades, por su parte, han logrado desmantelar algunos sitios de menor envergadura, pero este mercado persiste, cambiante y elusivo, moviéndose a través de servidores anónimos y transacciones encriptadas. Cada intento de rastreo revela solo una fracción de su magnitud, dejando claro que estamos frente a algo más grande que un simple sitio web. Es un fenómeno criminal global, invisible y letal. Los últimos relatos que se conocen provienen de usuarios que lograron escapar, y todos coinciden en una conclusión sombría. La curiosidad puede ser el primer paso hacia un destino irreversible. Lucas Herrera, quien durante años estudió estas redes, lo resume con claridad. Este mercado no solo vende muerte, vende miedo, manipulación y control. Quien entra allí no siempre regresa, y quien regresa nunca vuelve a ser el mismo. El mercado de la muerte, así, permanece como una advertencia silenciosa sobre los peligros del mundo digital. Sus historias, mezcla de mito y realidad, nos recuerdan que el Internet profundo alberga secretos que exceden nuestra comprensión, y que la línea entre lo virtual y lo real puede ser más frágil de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y mientras la red sigue expandiéndose, sus sombras también lo hacen, recordándonos que la curiosidad humana tiene un precio que, en algunos casos, es imposible de pagar. La existencia de rincones oscuros en la red ha sido motivo de inquietud durante décadas. Entre todos ellos, uno de los más notorios es un sitio que los propios usuarios de la Deep Web llaman Good Meat, o en ocasiones, Bistec. Su reputación no surge de rumores vacíos. Quienes han logrado acceder a sus contenidos describen experiencias que muchos califican como traumáticas y difíciles de olvidar. El relato de quienes se aventuran en este espacio virtual es siempre similar. Al principio hay una mezcla de escepticismo y curiosidad. Para algunos, la idea de un sitio que supuestamente ofrece contenido extremo, en un entorno donde el anonimato es absoluto, despierta más miedo que fascinación. Pero una vez dentro, la experiencia parece arrastrarlos de manera casi magnética hacia un mundo que supera los límites de lo imaginable. Entre los registros que han circulado por foros clandestinos de la Deep Web, uno de los más recordados lleva el nombre de The Divine Feast. Se trata de un video que, según los testimonios, muestra a un hombre consumiendo carne humana en tiempo real. La descripción por sí sola provoca un escalofrío. Los detalles de la escena son tan explícitos que incluso los visitantes más preparados reconocen que su psicología puede verse afectada de manera irreversible. Aún así, hay un consenso inquietante entre quienes lo han visto. Nadie logra dejar de mirar. La sensación de repulsión se mezcla con una curiosidad malsana, una especie de atracción prohibida que hace que los espectadores permanezcan pegados a la pantalla, conscientes de que lo que están presenciando es una transgresión total de cualquier límite moral. Quienes se han aventurado a documentar sus experiencias, usando nombres ficticios para proteger su identidad, relatan la atmósfera opresiva que se siente incluso antes de reproducir el video. Samuel Ortega, un investigador de seguridad digital que se introdujo en este entorno como parte de un estudio sobre los contenidos más extremos de la Deep Web, comenta que lo que llama la atención no es solo el acto en sí, sino la construcción del sitio. Los menús, la forma en que se organizan los videos y la manera en que las miniaturas incitan al usuario a explorar más. Cada clic parece una puerta que se abre hacia un nivel aún más oscuro, un laberinto donde la frontera entre la fascinación y la repulsión se desdibuja. No hay registros claros sobre quién está detrás de Good Meat,
ni sobre el origen de los videos. Algunos especulan que se trata de individuos aislados que producen su propio contenido, mientras que otros creen que existe una red más amplia, coordinada, que opera bajo un anonimato absoluto. Los pocos que han intentado rastrear la fuente se encontraron con callejones sin salida digitales, foros que desaparecen en cuestión de horas y usuarios que se esconden detrás de capas interminables de cifrado. Esta opacidad alimenta la leyenda y hace que el sitio se perciba no solo como perturbador, sino como inalcanzable para quienes no saben cómo navegar en la Deep Web. Los efectos psicológicos de ver estos videos son otra constante en los relatos. Clara Méndez, una programadora que accedió al sitio por curiosidad investigativa, aseguró que incluso después de cerrar su navegador, las imágenes se quedaban en su mente. El miedo, la fascinación y la culpa se entrelazaban, provocando un estado de ansiedad que la acompañó durante días. Este patrón se repite entre los testimonios. Una vez que alguien entra, la combinación de horror y curiosidad parece generar un vínculo difícil de romper. Los usuarios reconocen que están presenciando algo moralmente inaceptable, pero la fuerza de la atracción es más fuerte que cualquier instinto de rechazo. GoodMeet no es simplemente un sitio de videos prohibidos. Para muchos, se ha convertido en un experimento involuntario sobre los límites de la psicología humana, sobre la manera en que la curiosidad puede superar el miedo y la repulsión. La existencia de estos contenidos plantea preguntas inquietantes. ¿Qué motiva a las personas a crearlos? ¿Por qué otros sienten la necesidad de verlos? Y sobre todo, ¿qué tan lejos puede llevarnos nuestra fascinación por lo prohibido? A medida que los investigadores intentan desentrañar estos misterios, la reputación de GoodMeet crece, alimentada por los rumores y por los testimonios de quienes aseguran haber estado allí. La Deep Web, con su promesa de anonimato absoluto y su capacidad para albergar lo impensable, se convierte en el escenario perfecto para este tipo de fenómenos. En el caso de GoodMeet, la línea entre realidad y leyenda se vuelve difusa, y cada historia sobre el sitio parece más oscura que la anterior. Pero lo que ocurre dentro de esas páginas no se limita a la simple exposición de contenidos extremos. Para algunos, GoodMeet es una trampa psicológica, un espacio que explora hasta dónde puede llegar la mente humana frente a lo prohibido. Los usuarios quedan atrapados entre la necesidad de mirar y el terror de enfrentarse a lo que están presenciando, y esa tensión es lo que mantiene al sitio vivo en la memoria colectiva de quienes navegan en la Deep Web. Quienes logran superar el primer contacto con GoodMeet describen un proceso gradual de seducción psicológica. No se trata solo de imágenes impactantes, sino de la manera en que el sitio organiza sus contenidos. Cada video parece diseñado para empujar al espectador un poco más allá de sus límites, como si cada clic fuera una prueba de tolerancia al horror. Los usuarios más experimentados de la Deep Web saben que estos espacios se alimentan de la curiosidad humana. Cuanto más se adentra uno, más difícil es retroceder. Samuel Ortega, el investigador digital que había logrado documentar parte del sitio, aseguró que lo más perturbador no eran los videos individuales, sino la sensación de que alguien los estaba observando mientras los veían. En foros y registros de testigos, algunos mencionan recibir mensajes crípticos después de visitar GoodMeet, advertencias veladas o incluso insinuaciones de que su comportamiento estaba siendo monitoreado. El anonimato que prometía la Deep Web parecía desvanecerse ante la idea de un ojo invisible que evaluaba cada reacción. Uno de los casos más inquietantes es el de Laura Fernández, una estudiante universitaria que, tras oír rumores sobre el famoso video The Divine Feast, decidió investigar por curiosidad. Relató que al acceder al archivo, el impacto fue inmediato. La crudeza de la escena, la manera en que se consumía la carne humana frente a la cámara, y la atmósfera silenciosa y ritualística del lugar la dejaron paralizada. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la extraña sensación de adicción que surgió. Sabía que debía cerrar el navegador, que lo que estaba viendo era inaceptable, pero una fuerza invisible la mantenía pegada a la pantalla. Esa sensación de fascinación mezclada con horror se repitió en múltiples testimonios, convirtiéndose en un patrón que define la experiencia de GoodMeet. Lo más inquietante es que nadie conoce con certeza la fuente de los contenidos. Algunos teóricos del mundo digital sugieren que se trata de individuos aislados que producen sus propios videos, mientras que otros creen que existe una red organizada que opera con un nivel de secretismo extremo.
Cada intento de rastreo termina en callejones sin salida digitales, enlaces que desaparecen, foros que se borran y usuarios que se esconden tras múltiples capas de cifrado y anonimato. Esta opacidad no hace más que alimentar la leyenda del sitio y aumentar la atracción morbosa que provoca. A medida que los investigadores y los curiosos se adentran más en GoodMeet, se hacen evidentes los efectos psicológicos: ansiedad, insomnio y una sensación persistente de inquietud. Clara Méndez, otra programadora que había accedido por investigación, aseguró que incluso después de cerrar el navegador, las imágenes regresaban a su mente en momentos aleatorios, mezclándose con sus recuerdos cotidianos. Para muchos, la experiencia se asemeja a un vínculo con algo prohibido. Saben que lo que han visto transgrede cualquier límite moral, pero la mente no puede desprenderse de esa fascinación. En última instancia, GoodMeet representa algo más que un simple repositorio de videos extremos. Es un experimento involuntario sobre la curiosidad humana y sus límites, una prueba de hasta dónde pueden empujar la mente y la moral los estímulos prohibidos. Los usuarios quedan atrapados en un ciclo donde la repulsión y la atracción se entrelazan, creando un efecto hipnótico que parece diseñado para mantenerlos dentro del sitio. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué motiva a las personas a crear y consumir estos contenidos? La respuesta es tan oscura como el propio sitio. La existencia de GoodMeet no solo demuestra la capacidad de la Deep Web para albergar lo inimaginable, sino también la vulnerabilidad humana frente a la transgresión de límites. Lo que comenzó como un rumor entre usuarios de foros clandestinos se transformó en una leyenda, un recordatorio de que, en ciertos rincones de Internet, lo prohibido no solo se observa, se experimenta, se siente, y en algunos casos, deja una marca permanente en quienes se atreven a mirar. Finalmente, para aquellos que han logrado salir de GoodMeet, la sensación es un alivio mezclado con miedo. Nadie vuelve a ser el mismo. La curiosidad que los llevó hasta allí se transforma en una advertencia silenciosa. Hay lugares en la red que no están destinados a ser explorados. Y mientras la Deep Web sigue expandiéndose, GoodMeet permanece como un testimonio de lo que ocurre cuando la fascinación humana choca con lo prohibido, un lugar donde los límites morales y psicológicos se ponen a prueba y en muchos casos se rompen para siempre. La historia de GoodMeet nos recuerda que, aunque la tecnología ofrece infinitas posibilidades, hay secretos en la red que no deberían ser revelados, y curiosidades que pueden transformar la experiencia humana en algo irreversible. La leyenda continúa, y su misterio permanece intacto, oculto detrás de capas de anonimato, esperando a quienes se atrevan a buscarlo. Dicen que en los pasillos más profundos de la red oculta existe un lugar al que muy pocos han logrado asomarse y, según los relatos, ninguno ha salido ileso de esa experiencia. Lo llaman la Sala Roja, un sitio del que se habla en voz baja, casi como si nombrarlo atrajera algo que no debería escucharnos. Su leyenda se ha extendido por foros anónimos, conversaciones cifradas y testimonios difíciles de rastrear, siempre envueltos en la misma atmósfera de terror absoluto. La historia comienza con un nombre: Adrián Montalvo, un joven programador que se obsesionó con los rincones más impenetrables de la Deep Web mientras investigaba cibercrímenes para una revista digital independiente. Adrián no era un novato ni un curioso imprudente. Conocía protocolos, cifrados y rutas de acceso que solo usan quienes llevan años navegando en la oscuridad. Aún así, nada lo preparó para lo que estaba por descubrir. Su interés por la Sala Roja nació cuando recibió un mensaje encriptado de un usuario que se hacía llamar Donar48, un supuesto exmoderador de páginas ilegales que aseguraba haber visto transmisiones que nadie debería presenciar. Según él, existía un sitio al que solo se podía acceder mediante una ruta cambiante, protegida por capas de anonimato extremo, donde individuos desconocidos pagaban grandes sumas para ver actos atroces en tiempo real. Lo más perturbador era una función que describía con una naturalidad escalofriante, una votación en la que los espectadores elegían el destino final de la víctima. Adrián, intrigado y dudando de la veracidad del mensaje, comenzó a rastrear fragmentos de código, direcciones temporales y viejas capturas que circulaban como piezas de un rompecabezas incompleto. Encontró menciones aisladas de otros usuarios: Helix, Marrow22, Kiran.
Todos nombres que parecían inventados, pero que coincidían en detalles demasiado específicos para ser simples rumores. Hablaban de cámaras estáticas, de un cuarto sin ventanas, de una figura encapuchada que jamás mostraba el rostro. Con cada dato recuperado, Adrián avanzaba más profundo, cruzando capas digitales que no figuraban en ningún manual. Las señales que encontraba no demostraban que la sala roja fuera real, pero tampoco permitían descartarla. Era como perseguir una sombra que se movía justo cuando él creía alcanzarla. El punto de quiebre llegó cuando, tras horas revisando direcciones Onion descartadas, un enlace apareció en pantalla. No tenía nombre, solo una URL encriptada con un patrón que no coincidía con nada conocido. La ventana se abrió sola, como si lo estuviera esperando. La interfaz era rudimentaria, casi vacía, pero un contador aparecía en la esquina superior. Una cuenta regresiva marcando poco más de 7 minutos para que comenzara una transmisión. Adrián no sabía si estaba ante un engaño bien elaborado o frente a la puerta de algo prohibido. Intentó salir de la página, pero el botón no respondía. El cursor se movía con lentitud como si el sistema estuviera interfiriendo directamente con su equipo. En ese instante, un mensaje emergió en el chat lateral. «Bienvenido, Montalvo. Observa en silencio». El corazón le golpeó el pecho. Nadie debería conocer su apellido dentro de la red oculta. Nadie. La cuenta regresiva seguía avanzando. 612, 611, 610. En la parte inferior de la pantalla apareció un recuadro con una lista vacía titulada «Opciones de interacción». Aún no había nada escrito allí, pero el simple hecho de verlo confirmó los peores rumores. La supuesta participación del espectador podía ser real. La transmisión no había comenzado, pero ya podía sentir que algo lo observaba a él desde el otro lado. Como si no fuese Adrián quien encontraba la sala roja, sino la sala roja quien lo había encontrado a él. Y aquello, según los testimonios que investigaba, era apenas el inicio. La cuenta regresiva avanzaba con una lentitud insoportable, como si cada segundo pesara sobre la habitación. Adrián mantenía la mirada fija en la pantalla, incapaz de alejarse. No había ruido alguno a su alrededor, pero una sensación similar a un zumbido eléctrico le recorría la nuca. Era la clase de tensión que aparece cuando uno siente que algo invisible está demasiado cerca. Cuando el reloj marcó 4:59, la interfaz cambió. Aparecieron nuevos elementos en pantalla. Líneas de texto incomprensibles en un idioma que no pudo reconocer y una serie de ventanas mínimas que parecían monitorear su conexión. No eran simples indicadores, mostraban rutas, nodos, direcciones internas, información que solo alguien con acceso directo a su equipo podría ver. Un segundo mensaje emergió. «No intentes desconectar, el proceso ya comenzó». Adrián tragó saliva. Aquello no era un rumor más de la Deep Web. Alguien había penetrado en su sistema con una precisión quirúrgica, como si hubiese estado rastreándolo desde hacía tiempo. El contador seguía avanzando. 3:42, 3:41. Las leyendas que él había leído sobre la sala roja regresaron a su mente. Usualmente, quienes aseguraban haberla encontrado hablaban de un cuarto anodino, iluminado por una luz roja débil, y de una figura inmóvil esperando órdenes de los espectadores. Sin embargo, lo que más recordaba Adrián era lo que decían sobre cómo comenzaban esas transmisiones. Nunca eran inmediatas. Siempre había una cuenta regresiva, un periodo en el que la página parecía evaluar a quien entraba, como si la sala roja necesitara conocer primero al observador. El chat lateral parpadeó. Un usuario nuevo había ingresado. Spectator 9, primera vez. El nombre era inquietante. No por lo que decía, sino por la forma en la que lo hacía, como si todos allí supieran quiénes eran, menos él. Antes de que Adrián pudiera responder, apareció otro mensaje. «Handler, mantengan silencio. Falta poco». Ese término llamó su atención. Handler. En varios testimonios se mencionaba esa palabra para referirse a un individuo encargado de moderar la transmisión, aunque nadie sabía si era una sola persona o un título usado por varios operadores. El reloj marcó 1:59. De pronto la pantalla se apagó. Quedó completamente negra. Adrián pensó que el sistema había colapsado, pero entonces escuchó algo imposible. Un sonido que no provenía de los altavoces del monitor, sino del interior del gabinete de su computadora. Era un golpeteo seco, mecánico,
como si algo dentro estuviera vibrando al ritmo de una señal externa. La pantalla volvió a encenderse. Ya no había códigos, ni chat, ni rutas de conexión. Solo una imagen fija. Un pasillo oscuro captado desde una cámara de baja resolución. La calidad era pobre, granosa, pero lo suficiente para distinguir una puerta al final, ligeramente entreabierta. Una luz rojiza escapaba por la rendija. Adrián se inclinó hacia adelante. Aquello coincidía con cada descripción que había leído. El contador llegó a 010. La puerta del pasillo tembló como si alguien la hubiera empujado desde adentro. 007, 006. El chat reapareció con un mensaje único, escrito por el handler. Prepárense, el anfitrión va a entrar. 003, 002, 001. La transmisión cambió por completo. La cámara ahora daba directamente al interior del cuarto. Paredes lisas, piso de concreto, un foco suspendido del techo, cubierto por una especie de filtro rojo que convertía cada sombra en un manchón denso. La habitación estaba vacía, casi. En la esquina derecha había una figura, inmóvil, demasiado inmóvil. Y entonces, en la parte inferior de la pantalla, el sistema activó la función que más escalofríos había provocado en las leyendas. Opciones de interacción disponibles en unos momentos. Adrián sintió un golpe seco en el estómago. Aquello no era un mito, no era una exageración, no era un juego. La sala roja estaba viva y acababa de abrirse ante él. La figura en la esquina seguía inmóvil, como si la hubieran colocado allí minutos antes de comenzar la transmisión. Parecía una persona, pero la postura era extrañamente rígida, casi antinatural. Ni siquiera se notaba el ritmo de la respiración. El chat se activó de nuevo. Handler, mantengan la calma. El anfitrión está verificando la conexión. Segundos después, una puerta lateral se abrió lentamente y una silueta encapuchada entró a la habitación. No dijo una sola palabra. Solo se quedó de pie, mirando directamente a la cámara, como si pudiera ver a cada espectador más allá de la pantalla. Su presencia era antiséptica, metódica, como la de alguien acostumbrado a realizar un procedimiento que no debía interrumpirse bajo ninguna circunstancia. Adrián sintió el impulso de cerrar la computadora, arrancar los cables, desconectar el módem. Pero algo en esa transmisión le impedía moverse, como si la propia página ejerciera un peso invisible sobre él. Apareció una nueva notificación. Opciones de interacción. Iluminación ambiental, movimiento de cámara, acercamiento al sujeto. No había nada más. Ninguna opción relacionada con daño físico o decisiones peligrosas, como si esa transmisión fuera distinta a las leyendas que había escuchado antes. Esa ausencia desconcertó a Adrián más que si hubiese visto lo contrario. Seleccionó temblando la primera opción. La luz roja de la habitación cambió levemente de intensidad, como respondiendo en tiempo real. El anfitrión levantó la cabeza, sin mostrar el rostro, pero dejando claro que sabía exactamente quién había generado la interacción. En el chat apareció algo inesperado. Handler, bien Montalvo, ya te reconoció. Adrián retrocedió en la silla. ¿Cómo sabían tanto? ¿Y por qué parecían estar esperándolo? La figura encapuchada levantó lentamente una mano y señaló hacia la esquina donde estaba la persona inmóvil. Esa indicación parecía un ritual, una secuencia cuidadosamente diseñada para provocar miedo sin necesidad de mostrar nada explícito. De pronto, la imagen en pantalla comenzó a distorsionarse. No era una interferencia técnica, eran líneas de datos superponiéndose, como si la transmisión estuviera escarbando dentro de la propia computadora de Adrián para mostrar algo más. El video cambió abruptamente. Ahora no veía la habitación roja. Veía su propio cuarto, captado por una cámara que él no reconocía, su escritorio, la ventana, la silla en la que estaba sentado, y lo más aterrador, él mismo, frente al monitor observado desde un ángulo imposible. El chat estalló. Spectator 9 ya está dentro. Handler, no se mueva. Adrián intentó pararse, pero algo en la pantalla lo detuvo. La transmisión continuaba mostrando su habitación, pero con un pequeño detalle nuevo. En la esquina superior, donde antes no había nada, ahora se veía una sombra, una silueta parecida a la del anfitrión de la sala roja, dentro de su propio cuarto. La cámara se acercó automáticamente sin que él hiciera nada. Esa sombra no estaba realmente en la habitación.
Cuando miró alrededor, no había nadie. Era una imagen proyectada, un efecto digital, o algo que pretendía serlo. Una advertencia, un aviso de que podían alcanzar cualquier rincón de su vida si así lo deseaban. El handler escribió un último mensaje. La sala roja nunca fue un lugar físico, Montalvo. Es un mecanismo, un espejo. Observa a quien observa. Y tú lo activaste. La pantalla se apagó por completo. El silencio del cuarto fue absoluto. Adrián reinició el ordenador, desconectó cables, revisó puertos, formato completo del sistema, pero por más que buscó rastros no encontró nada. Ni un archivo, ni un registro, ni una dirección. Como si la transmisión no hubiera existido. Como si solo hubiese sido un reflejo construido para él. Con el paso de los meses, siguió recibiendo mensajes esporádicos, todos desde remitentes imposibles de rastrear. Ninguno contenía amenazas, pero todos compartían la misma idea. Gracias por mirar. Y fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza de la sala roja. No necesitaba mostrar atrocidades para dominar a quien la encontraba. Su poder estaba en sembrar la duda de si alguna vez estuvo realmente ahí, y en asegurarse de que quien la presenció jamás pudiera olvidarla. Desde ese día, Adrián dejó de buscar respuestas. No había mito que resolver, no había sitio que localizar. La sala roja no era un lugar, era un umbral, uno que, una vez visto, ya nunca se cierra.